Bueno, vamos a corregir entonces esta tarea, chicos. Vamos a tomar la carpeta, ¿sí? Para poder ir corrigiendo, ir entendiendo cada una de las expresiones. Estamos entrando en un tema que es el lenguaje matemático, el lenguaje del álgebra, ¿sí? Que es el lenguaje simbólico, que es el que después le permite a la ciencia generar esas fórmulas que facilitan la vida de la gente, ¿sí? Cuando ustedes ven en algún área, ¿no? de la vida cotidiana que se utiliza una fórmula para algo, bueno, detrás de esa fórmula está la matemática. Por ejemplo, cuando vemos un arquitecto que está diseñando un edificio y, bueno, pensamos, ¿no? Tiene que hacer los cálculos para ver cuánta cantidad de material necesita comprar para hacer ese edificio, ¿no? No es que lo inventa ni lo aproxima, ¿sí? Es un cálculo que se hace con fórmulas que son el soporte de esa área. Y así para cada área la matemática va siendo como una herramienta que se utiliza para generar esas fórmulas que facilitan la vida de los distintos trabajos. Entonces, para entrar en ese lenguaje y para lograr hacer una fórmula tenemos que ir aprendiendo el lenguaje simbólico, de esta manera, ¿no? Ahora en el secundario, en tercer año, vamos entrando en este lenguaje simbólico. Bien, veamos el primer ejemplo. La suma entre el doble de un número y el opuesto de menos 3. Bien. Fíjense que acá está la suma entre el doble de un número, el doble es multiplicar por 2, y el opuesto de menos 3, que sería 3 positivo. Acuérdense que el opuesto es el mismo, pero del otro lado del 0 en la recta numérica. Entonces, este es el opuesto de menos 3, es más 3, es el 3 positivo. Bien, vamos a ver el siguiente. Acá tenemos 2 por x más 1. Y es bueno que empecemos a observar que x más 1, piensen que x es un número cualquiera. Si yo a un número cualquiera le sumo 1, por ejemplo al 5 le sumo 1, llego al 6, ¿no? Y el 6 es el siguiente de 5. O sea que cada vez que yo a un número le sume 1, en realidad llegó al siguiente. Por eso miren lo que yo propongo para escribir en este renglón. Es el doble del siguiente de un número. No es la única posibilidad, ¿eh? Si algún otro hizo, por ejemplo, escribió la multiplicación entre 2 y x más 1, también podría ser, está bien, ¿sí? Pero es importante que empecemos a entender que este x más 1 se refiere al siguiente de un número. También lo podemos llamar el consecutivo, el que le sigue, ¿sí? Bien, veamos el tercero. La diferencia es resta entre el cubo de un número, fíjense que tenemos un número elevado a la 3, elevado al cubo, y la mitad de dicho número. Acá surge la idea de dividido 2 con la mitad. ¿Sí? ¿Están corrigiendo? Si no lo hicieron igual, corríjanlo o escríbanlo al lado, pero mándenme lo que ustedes hicieron, porque así vemos por ahí hay otros caminos que pueden llegar a estar bien igual, ¿eh? Por ejemplo, acá en vez de los 2 puntitos podríamos poner la línea de fracción o podríamos poner un medio de x, ¿sí? Sigamos. El anterior del doble de un número. El anterior, acuérdense que si el siguiente es sumarle 1, el anterior, ¿qué será? Restarle 1. Entonces, el anterior del doble de un número. Primero pienso en el doble de un número y después pienso en el anterior. La suma entre el cuadrado de un número, el triple de ese número y el inverso de un cuarto. O sea que acá tenemos tres cosas que se están sumando. El cuadrado de un número, el triple de dicho número y el inverso. Siempre que hablamos del inverso es elevarlo a la menos 1. Es como que lo vamos, acuérdense cuando lo elevábamos a la menos 1, lo dábamos vuelta, ¿se acuerdan? Bien, entonces si lo doy vuelta, el 4 pasa para arriba y el 1 para abajo. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría el cuadrado de un número, el triple de dicho número y directamente más 4, porque si doy vuelta al 1/4 me queda 4 enteros. El 1 en el denominador no hace falta que lo escriba. Bien, vamos a ver este. Acá lo tenemos escrito en lenguaje simbólico, lo tenemos que escribir en lenguaje coloquial. Yo escribí la suma entre la quinta parte de un número y la raíz cúbica de 64. Bien, vamos al siguiente. Otra vez aparece la idea de x más 1. A mí se me ocurrió poner el producto. Ustedes pueden poner la multiplicación. Recuerden que producto es el resultado de una multiplicación. O sea que cualquiera de las dos palabras estaría bien. El producto entre un número y su siguiente. ¿Ven? Un número x y el siguiente, que sería x más 1.
Este que está acá, la suma entre tres números pares consecutivos, lo vamos a hacer después, así vemos bien los detalles. Sigamos con el siguiente. La suma entre el cuadrado del siguiente de un número y el triple del anterior de dicho número. Esto parece un trabalenguas. Vamos despacito. Primero pensemos que es la suma. Bien. Entre el cuadrado de, o sea, algo va a estar elevado al cuadrado. El siguiente de un número, ya sabíamos lo que era el siguiente, ¿no? Era un x más 1. Y el triple, ¿qué es el triple? Multiplicar por 3. ¿A qué cosa? Al anterior de dicho número. ¿Y qué era el anterior? X menos 1. ¿Sí? Ese sería lo que va a quedar en esta expresión. Y el último, a ver, un medio por. Esto podríamos decir la mitad de, ¿sí? La mitad del cubo, ven que está el cubo, del siguiente de un número. Puede ser que hayan escrito otra cosa y esté bien, repito, ¿eh? Muy bien, esto es importante que lo corrijan. Acuérdense también que estamos los miércoles para las correcciones, ¿sí? En Zoom. Bien, la suma de tres números pares consecutivos. Este era el que nos había quedado pendiente. A ver, es la suma de tres números pares consecutivos. Primero pensemos, ¿qué son los números pares? ¿Se acuerdan? Era el 2, 4, 6, 8, 10, bueno, y así todos los que ustedes recuerdan, ¿no? Bien. Entonces, si nosotros hablamos de un número, no podemos asegurar que sea par, porque puede ser un 5 ese número X, tiene una letra porque representa cualquier número, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo multiplico por 2? A ver, probemos. Si yo tengo, por ejemplo, 2 por 5 es 10 y el 10 es par. Probemos con otro. 2 por 8 es 16 y el 16 es par. A ver otro. 2 por 13 es 26, también el 26 es par. Es decir, uno más, 2 por 150, el número que se les dé la gana a ustedes, el que ustedes quieran, si lo multiplican por 2, en este caso dio 300, que también es par, siempre que multipliquen por 2 a cualquier número va a ser par. Entonces ya con esta expresión tengo asegurado un número par, ¿sí? 2 por x. Pero dice la suma, o sea que le tengo que sumar algo, ¿no? Pero pensemos, a ver, ¿qué pasa del 2 al 4? Si son consecutivos dijimos que era el siguiente. Pero se le suma 1 para que sea par. Si le sumo 1 voy a llegar al 3 que es impar. Entonces le tengo que sumar 2. Por eso voy a considerar, si dice otro número par, el que le siga va a ser este mismo, pero esta vez más 2. Y otro más porque dice 3 números pares consecutivos. Otro más va a ser este mismo, pero esta vez más 4, ¿no? Porque avancé otro pasito más. Toda esta expresión es lo que tenemos que escribir, pero la podemos achicar. Que esto es donde nos vamos a meter ahora prontito, aprender a operar para que las fórmulas no queden tan largas. Entonces, ¿qué hacemos? Las vamos a achicar y para eso vamos a aprender a operar con estas letritas y estos números. ¿Cómo hacemos? A ver, 2x más 2x, ¿cuánto les parece que puede ser? 2x más 2x son 4x, es como decir 2 manzanas más 2 manzanas, son 4 manzanas. Y acá tenemos otras 2, o sea que en total son 6. Y el 2 con el 4 también lo podríamos sumar. 2 más 4 son 6. Entonces, en definitiva, podríamos reducir un poco esta expresión a 6x más 6. ¿Sí? Esta sería la respuesta a ese renglón que nos quedó sin hacer. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, hagan las correcciones. Y cualquier cosa, recuerden, no duden en consultar.